tardes, ya dice. Hola Roberto, ¿ya se pudo? Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por estar conectados en este webinar que tenemos para ustedes de la mano de dos especialistas, ¿no? La doctora Verónica y el químico Roberto, que nos van a hablar de un tema muy importante que es el sarampión en México. Y para tomar el tiempo que tenemos programado, pues no me gustaría tomar más de este tiempo, robarles de su tiempo, sino escuchar a estos especialistas que Colcan AIMSA pues está para ustedes, ¿no? Y que esperamos que les sea muy utilidad, de mucha utilidad. Por favor, al final, si quieren escribir en su chat las preguntas para que podamos responderlas a partir de las solicitudes que ustedes tengan y podamos gestionarlas junto con Roberto Verónica. No sé, en este caso, bueno, le voy a dar la palabra a Verónica para que pueda iniciar con su presentación. No sé si se Muchas gracias. escucha bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿Roberto? Sí, 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 se escucha bien. perfecto. Pues entonces vamos a iniciar con Verónica. Verónica, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que antes de iniciar te puedas presentar. Algunos ya te conocemos, muchas otras personas no. Entonces me gustaría que te puedas presentar y podemos iniciar con tu presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Soy la doctora Verónica Carrión, soy directora médica de Vivien, una empresa dedicada a vacunación yo tengo más de 30 años de experiencia en la parte de vacunación. He sido la directora del programa de vacunación a nivel federal en México. He sido asesora de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud para Colombia, para Perú, para Argentina y bueno, creo que tengo algo de experiencia ya con más de 30 años en el ámbito de la vacunación. Estoy para apoyarlos, para servirles y cualquier duda, pregunta, aclaración, con todo gusto estamos en la mejor disposición de resolver o tratar de resolver la mayor parte de las dudas que tengan. Gracias, Verónica. No sé si entonces ya se está viendo mi pantalla para que podamos Ya, iniciar la presentación. Pues sí. adelante. Bueno, rápidamente vamos a hacer una visión de cómo está la situación epidemiológica del sarampión en México y un análisis de la mortalidad que finalmente creo que va a ser muy importante que los tomemos en cuenta, sobre todo por lo que está pasando en México. Claro, en otros países también, también aparte de México, España acaba de perder el mes pasado su certificación de país con eliminación de sarampión, pero un poquito para que conozcan qué es lo que implica todo esto del sarampión para cualquiera de nuestros países. La siguiente, por favor. Hasta el día de antier, y esto es porque ya no tuve oportunidad de hacer la actualización el día de ayer, teníamos 12.839 casos confirmados de sarampión en lo que va de 2025 y 2026. Hasta el momento hay 34 defunciones confirmadas y 429 municipios afectados en las 32 entidades del país. Importantísimo la parte de las defunciones porque todavía hay algunos casos, algunas defunciones que están bajo la revisión de la parte del Comité Nacional de Mortalidad de Vigilancia Epidemiológica, los cuales tienen que dar su dictamen para estas otras dos defunciones que esas ocurrieron aquí en Ciudad de México. La que sigue, por favor. Esta es la velocidad del brote y como pueden ver la semana, desde la semana 1 del 2025 que empezó a haber casos sospechosos y casos confirmados en el país, efectivamente después de una transmisión de Canadá, que empezó el brote de Canadá, empezó en noviembre del 2024. De ahí con la movilización de la población se fue al estado de Texas, que fue el estado que fue el más afectado de Estados Unidos el año pasado, sobre todo con población menonita. Tuvimos en la semana 5 el primer caso confirmado notificado en Chihuahua y lógicamente porque la movilidad de la población menonita es alta por un lado y por el otro lado Chihuahua
tiene el 80% de la población menonita que tiene este país. Entonces, ahí empezamos con los casos. Después de ahí cerramos en 2025 con una rápida acumulación de casos, sin embargo, no tan vertiginosa como la que hemos visto en 2026, hasta ahorita con 12.839 casos confirmados, les digo, hasta el día de antier, y con más de 32.000 casos probables que se han estudiado y que a la fecha también todavía tenemos más de 2.000 casos que todavía no están clasificados finalmente y que, bueno, pues se tiene que hacer todos los estudios. Esto muchas veces por que no se tienen estudios concluyentes, y esto lo vamos a ver con Roberto, lo que tiene que ver con las IgMs y los tiempos en los cuales se tienen que tomar las muestras. La que sigue, por favor. La incidencia de casos por municipio, si ven, pueden ver el estado de Chihuahua, que es el que tiene la mayor incidencia de casos confirmados, y lógicamente son las partes de donde está la mayor parte de la población menonita. Una es la jurisdicción sanitaria de Cuauhtémoc, donde vive la mayor parte de la población menonita. Sin embargo, también tenemos otros municipios de otras jurisdicciones que también han sido afectados porque también tienen una carga importante de población menonita, como es la jurisdicción de Nuevo Casas Grandes, que también hay una población muy grande de menonitas, y también en la jurisdicción de Juárez, el municipio de Ahumada, que también concentra a varios campos menonitas, en donde también hubo la presencia de casos confirmados en todos los campos. A pesar de que están dispersos los campos, que no están a pie de carretera, no son fáciles de llegar ni nada, la movilidad entre ellos, la movilidad que se da entre los diferentes campos, entre los diferentes estados e incluso entre los diferentes países, pues lógicamente fue donde creció el mayor número de casos. Sin embargo, pues de ahí empezó la dispersión al resto del país, y la falta de acción inmediata en muchas de las entidades federativas, pues han permitido que este brote se siga sosteniendo, y en el presente año con una mayor dispersión y un mayor número de casos, ¿no? ¿A qué sigue? Aquí están los casos, las defunciones acumuladas. Como pueden ver, el mayor número de defunciones fueron en el estado de Chihuahua, esto en población tanto menonita como población rarámuri, que fueron los dos grupos más afectados, y que pues por las condiciones que tienen, tanto, sobre todo los rarámuris, con los procesos de desnutrición, y eso fue algo que marcó mucho la mortalidad en la población de población tarahumara. Sin embargo, los menonitas no hay un proceso de desnutrición, entonces ahí habría que investigar qué otros componentes fueron los que permitieron que hubiera tantas defunciones. La primera defunción fue en Ciudad Juárez, en un menonita, 31 años, que pues era lo que menos esperábamos. Generalmente esperamos las defunciones en menores de 5 años, porque finalmente sus defensas todavía no están lo suficientemente fuertes, y si está aunado a un proceso de desnutrición, pues lógicamente hace estragos la enfermedad. Sin embargo, tuvimos defunciones en la población menonita que habría que revisar cuáles son estos puntos. Después tuvimos una defunción en Sonora, que si bien ocurrió la defunción en Sonora, el niño que falleció fue un niño también tarahumara, que había migrado al estado de Sonora con la finalidad de trabajar. Son jornaleros agrícolas, y de ahí pues el resto de los estados: Durango con 2 defunciones, Sinaloa con una, Jalisco ya con 4 defunciones, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas, Michoacán, con una defunción también. Sin embargo, pues les digo que hasta el momento 34 defunciones, y 4 defunciones de ellas fueron en el estado de Jalisco también, que es el que está también creciendo mucho en el número de casos. La que sigue, por favor.
Si ustedes ven aquí es los casos contra la letalidad, la incidencia altísima en el estado de Chihuahua. Si bien es un estado grande, no es un estado con mucha población y lógicamente la tasa de incidencia se incrementa de manera impresionante. Sin embargo, bueno, Jalisco, que tiene una población mucho mayor que Chihuahua, ya con una tasa de incidencia mayor a 38. Ciudad de México no ha habido tantos casos, pero su tasa de incidencia alrededor del 4.5 y Guanajuato también con una tasa de incidencia. Y esto tiene que ver con el número de población que tiene, pero la letalidad, como podemos ver, no es proporcional al volumen de personas. Y esto tiene mucho que ver con las condiciones de los pacientes que están llegando a las unidades de salud. El sarampión en muchas ocasiones, la población o las madres o las abuelas sobre todo, creen que es una enfermedad sumamente benigna y que tratan de que todo el mundo se junte para que todos se infecten. Sin embargo, el sarampión tiene complicaciones bastante serias y tienen situaciones que ponen mucho más en riesgo, no solo en el momento de la enfermedad, sino después de que cursan la enfermedad por por el borramiento inmunológico que ocasiona esto durante aproximadamente entre 2 y 3 años. La gente queda expuesta para poder infectarse de cualquier cosa y también muertes que pueden estar asociadas al haber estado enfermo de sarampión. La que sigue, por favor. El perfil demográfico, los niños menores de 1 a 4 años con 1,676 casos en números absolutos, los niños de 5 a 9 y los adultos de 25 a 29. Los adultos de 25 a 29 son quienes más propician la transmisión. ¿Por qué? Porque el sarampión tiene una característica. Antes de que empiece la enfermedad, que sean visibles los signos y síntomas, pueden estar ya, el enfermo puede estar transmitiendo ya la enfermedad. Entonces, desde 4 días antes de que aparezca el exantema, que es lo que nos puede orientar a que es un sarampión, ya está transmitiendo la enfermedad y estas personas pues se mueven. ¿Y se mueven en dónde? Aquí en Ciudad de México, ¿por dónde creen que se puedan mover? Pues en transporte público. Y el transporte público, como el metro, por ejemplo, o en Guadalajara o en Monterrey, pues no conocemos a todas las personas que se suben al metro. Y yo siempre les decía que teníamos que tomar el nombre, las direcciones y los teléfonos de todas las personas que se subían al metro porque pues es un poco de dispersión de las enfermedades impresionante. Entonces, estos son los que tienen el mayor riesgo de transmisión. Sin embargo, los que tienen también más riesgo de morir son los niños pequeños de 5 a 9 años y de 1 a 4. Y los de 25 a 29, lo más probable es que tengan una dosis de sarampión y que no se hayan puesto su segunda dosis. Pero los niños de 1 a 4 y de 5 a 9, estamos hablando que no alcanzamos a vacunarlos como debería de ser, que ya deberían de tener por lo menos los de 5 a 9 sus 2 dosis de sarampión, y entonces todos estos niños significa que no alcanzamos a vacunarlos, no llegamos a ellos para poderlos vacunar. El mayor riesgo es en los menores de 1 año. Lógicamente tenemos un 62.73% su tasa de incidencia, y esto quiere decir que tampoco sus mamás estaban protegidas de sarampión, porque si ellos hubieran estado protegidos por la madre a través del traspaso de anticuerpos por la placenta, estos niños no se hubieran enfermado, a menos que todos tuvieran por arriba de 7, 8, 9 meses de edad. Sin embargo, tenemos bebés desde los 2 meses de edad y que lo que significa es que su mamá tampoco estaba protegida. La que sigue, por favor. El riesgo de muerte en estos niños es altísimo. ¿Qué es lo que está pasando? Pues hay una propagación sin freno. ¿Qué tendríamos que hacer? Vacunar. ¿Cómo tenemos que vacunar? De manera indiscriminada. No podemos estar haciendo vacunaciones específicas en centros de vacunación o en centros de salud para la gente que llega. ¿Por qué? Pues porque no sabemos dónde está la bolsa de susceptibles, y si nosotros no podemos identificar dónde están nuestras bolsas de susceptibles y vacunarlos a todos de manera indiscriminada, este brote no se va a terminar hasta que se infecten todos los que se tengan que infectar.
Y esto va a pasar pues aproximadamente como el próximo año. Ya terminamos con el brote de sarampión, pero no porque hayamos hecho las acciones que deberíamos, sino porque ya se acabaron toda la gente que se tenía que infectar. Entonces es súper importante la parte de la vacunación, la concentración de la mortalidad, si bien todas estas defunciones del estado de Chihuahua, que es el que mayor número de defunciones tiene, todas fueron en 2025. Ahorita Chihuahua ya presenta casos esporádicos solamente y no ha tenido defunciones durante 2026. Sin embargo, el resto de los estados, la mayor parte de las defunciones han sido en el año 2026 y por lo cual tendrían que estar también visualizando dónde están estos grupos de susceptibles para poder atacar de manera muy dirigida y que podamos evitar casos, muertes de sarampión, casos y muertes. Y cabe mencionar que México desde ya este año cumplía 30 años sin tener defunciones de sarampión. Las últimas defunciones registradas y documentadas y verificadas fueron en 1995. Entonces, ¿qué nos interesa? Pues que los adultos estén vacunados. Si una mujer se embaraza y no tiene protección, pues tiene un alto riesgo de que su bebé se infecte por sarampión y lógicamente que pueda tener complicaciones y pueda morir. La que sigue, por favor. Y vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, porque es tan importante el sarampión, independientemente de las características clínicas y epidemiológicas. Hay una intención desde 1993 y 1994. En 1993 sale la resolución, en 1994 se empieza a trabajar en todos los países de la región de las Américas para lograr la eliminación. Es una enfermedad que solo tiene al ser humano como vector, o sea, no hay ningún otro hospedero más que el ser humano y que es una enfermedad que se puede eliminar si logramos altas tasas de vacunación. Entonces se lanza la iniciativa de eliminación de sarampión para el año 2000, solamente llevamos 25 años de retraso, pero pues lógicamente después en 1998 la Organización Mundial de la Salud empezó a trabajar también con el resto de las zonas y las regiones de la OMS como, para empezar a disminuir primero la mortalidad, sobre todo en África y en Asia, y posteriormente para avanzar al proceso de eliminación de sarampión. Y teníamos ya algunos continentes con eliminación, entre ellos pues América como el primer continente con eliminación en 2016 lo logramos. Sin embargo, pues toda esta movilidad y la falta de vacunación en algunas zonas del mundo permitió que esto se volviera a expandir. La que sigue, por favor. Este, como bien dice, es el enemigo perfecto porque el sarampión es la enfermedad más transmisible que hay. Su R2, o sea, su potencial de transmisión que tiene es de 12 a 18, generalmente siempre tomamos la de 18. Una persona que está infectada de sarampión puede llegar a infectar hasta 18 personas que no están protegidas y con diferencia, por ejemplo, del R0 que tiene influenza, que el R0 es de 2, o sea, cada persona puede transmitirla a otras 2 personas. En cambio, en sarampión son a 18 personas adicionales. Y si nosotros vamos multiplicando estas 18 personas por otras 18 personas que pueden contagiar, imagínense el número de casos que podemos tener en un periodo extremadamente corto como 21 días, que es el máximo periodo en el que se puede llegar a presentar la enfermedad. La que sigue. En la era prevacunación antes de 1963, porque en 1963 empieza la vacunación en la región de las Américas, específicamente en Estados Unidos, eh, eran aproximadamente 2.6 millones de muertes y teníamos epidemias cada 2 o 3 años. Al iniciar la parte de la vacunación, en México empezó en 1972 la vacunación. Estos empezaron a ampliarse las epidemias y teníamos epidemias cada 5 años.
La última gran epidemia de sarampión en México fue en 1989-1990, con más de 90,000 casos y cerca de 6,000 muertes que tuvimos ese año y que fueron los casos que fueron reportados. Lógicamente, muchos de los casos no eran reportados porque si ya se enfermaba alguien en la familia que le diera sarampión, si los demás, el resto se enfermaban, pues lógicamente ya no los notificaban. La que sigue, por favor. ¿Y qué es lo que hacemos? La única forma de evitar el sarampión es a través de la vacunación. No hay ninguna otra medida. Nos podemos poner cubrebocas, nos podemos lavar las manos, nos podemos hacer lo que queramos. Sin embargo, la única medida de prevención es la vacunación. ¿Nos va a ayudar lo otro? Claro que nos puede ayudar porque va a limitar, pero no va a eliminar la transmisión de la enfermedad. Si nosotros tuviéramos una cobertura del 95%, prácticamente estuviéramos cubriendo a la mayor parte de la población y aún así se nos pueden llegar a presentar dosis, pero casos, pero muy pocos casos. Sin embargo, si nosotros tenemos menos del 95%, es el caldo perfecto para tener un brote de sarampión. Y generalmente este se presenta cuando tenemos un número de susceptibles, o sea, gente que no está vacunada con 2 dosis, hasta perdón, si nosotros no tenemos, si entre menos personas vacunamos, menos personas vacunadas tengamos, podemos tener un brote cuando se junta un número de personas no vacunadas o susceptibles, que así les llamamos, que sea igual a una corte de nacimiento. Si no, yo tengo, cada año me nacen 10 niños y si yo no alcanzo esta cobertura para lograr tener el 95%, siempre se me va a quedar pues por lo menos 5 personas de cada 100, 5 personas que no van a estar vacunadas, más la eficacia vacunal, que esa es otra cosa, que más o menos quedarían 2 personas más que no están vacunadas. Cuando ese número de esas 5 que no vacuné, más las 2 que no quedaron protegidas, 7, se juntan y se forman 100, que son los niños que me nacen cada año, en ese momento se va a presentar un brote. Así es de importante el sarampión para rastrear y buscar aquellos. Sí, ¿y cuál es nuestra realidad? La realidad a nivel mundial es que traemos un 84% de cobertura. Estamos a 10 puntos por abajo de lo que tendríamos que tener en la primera dosis y un 76 para la segunda dosis. Entonces, imagínense a nivel mundial el número de susceptibles que tenemos para que podamos tener un brote de manera importantísima a nivel global. La que sigue, por favor. En América, en 1974 se crea el Programa Ampliado de Inmunizaciones. El Programa Ampliado de Inmunizaciones puso 4 vacunas, la vacuna de BCG, la vacuna de DPT, la vacuna de polio y la vacuna de sarampión. Esas eran las 4 vacunas obligatorias, pero, o sea, obligatorias dentro del esquema, pero no obligatorias para la población. Cada uno de los países pues iba vacunando como se lo iba permitiendo la suficiencia presupuestal, el número de recursos humanos que tenían y todas las implicaciones que puede tener la vacunación. Pero logramos en 2015 la eliminación de la rubiola. Se certifica a la región de las Américas como libre de rubiola en 2015 y en 2016 con eliminación de sarampión y fuimos la primera región en el mundo con esta eliminación y demostramos que se puede lograr lo que creíamos imposible. Sin embargo, lo perdemos después en 1918, 19 con el brote de sarampión de Venezuela y de Brasil y posteriormente logramos nuevamente certificar la eliminación en 2024 y otra vez ya la volvimos a perder. Es un trabajo arduo y es un trabajo que implica el esfuerzo de muchísimas personas, todas las personas del Sistema Nacional de Salud que salen o que salían a vacunar casa por casa con buscando aquellos niños que faltaran, porque pues está muy enfocado a la parte
De niños, si nosotros estuviéramos protegidos con 2 dosis a los niños, no tendríamos por qué tener brotes en adultos. 2 dosis son suficientes de por vida. La que sigue. En noviembre de 2025, pues lógicamente Canadá cumplió ya 12 meses con transmisión de sarampión y pierde lógicamente el estatus de eliminado y automáticamente la región de las Américas pierde el certificado de eliminación de sarampión. Y de ahí, pues lógicamente Canadá, Estados Unidos, de Estados Unidos a México, y de México, pues hemos importado para otros países, tanto de Centroamérica como de Sudamérica. Esto lo podemos ver con la genotipificación de lo que estén encontrando en los otros países y desafortunadamente con una cantidad impresionante de casos. La que sigue. Después del brote de 89-90 en México, en número de casos bajó a partir de 1991, lo máximo que tuvimos fueron 5,000 casos. Ahorita vamos por más de 12,000 casos ya. Entonces hay 59 brotes disruptivos a nivel global, con 11 millones de casos estimados en 2024, y tuvimos un 8% con el último año, que era un año que habíamos considerado como el de mayor número de casos, que fueron los casos que se presentaron en Europa en 2018-2019, que tuvo un incremento de casos de sarampión muy importante, pero se incrementó en 2024 un 8% más. Y bueno, las zonas críticas, Europa, Mediterráneo Oriental y el sudeste asiático, que son donde no hay políticas de vacunación tan estrictas y que todavía en algunos países siguen manejando una sola dosis. La que sigue, por favor. Lo que les decía, el sarampión es un buscador. Él busca todo lo que no tenga protección, que no tenga 2 dosis de vacuna, lo va a encontrar y lo va a infectar. Y esto lo que hace es que nos revela también las debilidades del sistema, porque no estamos encontrando a todos los que deberíamos de vacunar, ¿no? Y esto es uno de los grandes retos. Por muchas cosas alrededor de él. Les decía hace poco en una entrevista que tenía que fue la tormenta perfecta. Se juntó todo para hacer la tormenta perfecta. Por un lado, la parte de la pandemia pues con una baja capacidad del Sistema Nacional de Salud para atender o seguir atendiendo, porque todos estábamos guardados en casa, porque la población teníamos miedo, porque hay una falta de miedo, de la percepción de riesgo de lo que puede pasar con un caso de sarampión o con un caso de tosferina o con un caso de difteria. La gente ya no cree porque no lo ha visto, y sobre todo las generaciones jóvenes, los adultos jóvenes, los que son papás, nuevos papás primerizos, pues lógicamente no les tocó ver todas las consecuencias del sarampión, desafortunadamente. O afortunadamente, desafortunadamente porque no tienen percepción de riesgo, pero afortunadamente porque ya no les tocó todas esas problemas que a muchos de nosotros sí nos tocaron ver y que tenían pues altas tasas de letalidad o de alteraciones para la movilidad, como en el caso del polio, ¿no? La que sigue. Y estos son, bueno, lo que les digo que forma la tormenta perfecta, el efecto de COVID. Los entornos frágiles, también conflictos, crisis económicas, la distribución de nuestras unidades de salud. Hay zonas o hay áreas, yo estoy trabajando en Juárez, donde pues o como o me muevo para ir a una unidad de salud. Y moverme para gastar dinero que no tengo para ir a una unidad a que me vacunen si no tengo nada, primero no estamos educados en prevención. Ese es un problema también muy serio, pero la otra es las distancias. Además, las unidades están abiertas en la mañana, en horarios muy cortos, no tenemos abiertas unidades los fines de semana, los días festivos, donde
gente pudiera ir a buscar esta vacunación. Y la desinformación, hubo mucha desinformación también después de COVID con las vacunas, todo el mundo le cree más a las redes sociales que a la información científica, ya todo lo que tenga que ver con información científica no le hacen caso, pero si lo dijo, no sé, cualquiera que les guste, en TikTok, pues lógicamente les van a creer más, ¿no? La que sí. Tenemos 142 millones de niños susceptibles a nivel mundial y este es el número de casos que pudiéramos tener. Y más del 50% de estos niños, de estos 142 millones, están en países que tienen alto riesgo de brotes por, lógicamente, las condiciones que tienen los países. La que sí. ¿Qué tenemos que hacer? Pues mantener una vigilancia epidemiológica, detectar todo caso sospechoso. El caso sospechoso es aquella persona que tenga fiebre, que tenga exantema y que tenga una o más de tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias. Con eso ya estoy pensando en sarampión. Eh, Tenemos que detener la transmisión, tenemos que tener registros electrónicos nominales, que esa es otra cosa que nos falta. No podemos dar seguimiento a las personas vacunadas porque no tenemos un registro nominal que nos permita hacerlo. Un financiamiento sostenible, no es fácil conseguir vacuna. Hemos estado batallando tanto el área privada como el área pública también. El año pasado, a pesar del brote de Chihuahua, no se tiene, todavía estamos teniendo problemas de abasto para el país en los dos ámbitos, ¿no? En el público y en el privado, la que sí. ¿Es reversible? Sí, sí es reversible, pero tenemos que trabajar todo mundo, o sea, nosotros educando a la población, haciéndoles de conocimiento de por qué es importante y garantizando que la población que requiera ser vacunada sea vacunada. La que sigue. Bueno, algo así rapidísimo para decirles por qué es importante el sarampión y qué es lo que puede ocasionar la enfermedad como tal. La que sigue, por favor. La que sigue. Es un virus. Los virus no tienen tratamiento específico. eh, es- hay que garantizar la vacunación. Y si nosotros nos vacunamos a todos, por ejemplo, en este grupo, ¿no? Somos 30 personas y si de nosotros 30, alguno tiene cáncer y está bajo tratamiento, no se podría vacunar porque es una vacuna de virus vivos, pero si los otros, 29 estamos vacunados, automáticamente le damos protección a esa persona. Y eso es lo que necesitamos también. El embarazo también es una contraindicación para poder vacunarse, ¿no? Pero la enfermedad causa mucho más estragos, ¿la que sí? Aquí eso es lo que pasa, cómo se transmite de persona a persona a través de gotitas respiratorias. Lo que les digo es que solo necesitamos a una persona que hable y a otra persona que respire para poder contagiarlo y que lógicamente no tenga vacunación y que eso se contagia inmediatamente. La tasa de ataque del sarampión es altísima, es por arriba del 90%. Esto quiere decir que pues prácticamente voy a contagiar a todas las personas que no sean susceptibles si me topo con ellas. Y aquí, como les decía, ingresa el virus a nuestro cuerpo, después se va a los linfonodos, generalmente del aparato respiratorio, aquí nos crea una viremia primaria, y aquí es donde empezamos con la multiplicación del epitelio respiratorio y es cuando tenemos esta parte de la tos, que es muy característica del sarampión. Por eso, uno de los datos para tratar de identificar a todos aquellos casos que pudieran ser es la tos. Y es por eso fiebre más exantema, los puntitos rojos, más
uno o más de tos, coriza, conjuntivitis. Pero la tos es invariable en el sarampión, precisamente por la multiplicación que tiene en el sistema respiratorio. Después tenemos una viremia secundaria donde se disemina a todo el cuerpo y las lesiones que aparecen es por esta viremia que nos produce este exantema, que es de tipo maculopapular, no es muy elevada, pero sí está un poquito más elevada que la piel, pero es planita, no tiene vesículas, no tiene agua, no da comezón, y empieza de manera cefalocaudal, empieza generalmente por detrás de las orejas, en cuello, y luego ya se va distribuyendo por el resto del cuerpo. La que sigue, por favor. Esta es la cronología de la enfermedad. El día cero para nosotros, el día más importante, es el día que empieza el exantema, ¿no? Y pueden ver que desde 4 días antes nosotros ya estamos transmitiendo la enfermedad, pero aquí es donde se presenta la fiebre, empieza la conjuntivitis, la tos, la coriza, que es el escurrimiento nasal, y las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik solamente aparecen antes del exantema, nunca lo van a ver después del exantema, y a pesar de que son patognomónicas, cuando les diga a alguien, es que yo me vi manchitas de Koplik y tengo 3 días que me empezó el exantema, ni le hagan caso porque eso no es manchas de Koplik. La fase exantemática es una erupción maculopapular. Como les digo, generalmente se presenta de manera cefalocaudal y ocurre después, generalmente a los 7 días empieza a desaparecer de la misma forma que apareció y deja una descamación muy fina. Y la que sigue, por favor. Lo que les decía, tos, coriza y conjuntivitis, el exantema, la que sigue. Las implicaciones o las complicaciones que pueden tener neurológicas, encefalitis, panencefalitis esclerosante subaguda, otitis, la laringotraqueobronquitis, diarreas graves, úlceras corneales, ceguera y neumonías que generalmente pueden ser virales primeramente y después pueden ser bacterianas. La que sigue. Y esto es lo que pasa, la amnesia inmunológica. Antes de la infección tenemos toda nuestra memoria inmunológica de todas las enfermedades o de todas las vacunas que nos hemos puesto. Entonces, todas nuestras células saben que tienen que atacar a la influenza porque nos hemos vacunado contra influenza o porque nos dio influenza, al COVID. Sin embargo, después del sarampión, todo se pierde. El sarampión borra todo el sistema inmunológico y hay una pérdida de memoria para cualquier otro patógeno. Y generalmente son aproximadamente 27 meses lo que tarda la gente en recuperarlo. Nos quedamos como si fuéramos un recién nacido que no conoce absolutamente ninguna enfermedad. La que sigue. Esto ya se los dije, lo que tenemos que hacer, podemos hacer las pruebas de laboratorio que las va a comentar ahorita en la próxima presentación y nuestros diagnósticos diferenciales que podemos tener. Aquí lo que tratamos es de detectar todo lo que pudiera ser para confirmar que efectivamente es o no es. La que sigue. Los esquemas de vacunación, los esquemas de vacunación ya les dije, son 2 dosis lo que nos tiene que proteger. Si por alguna razón no sabemos si tenemos las 2 dosis, más vale vacunarnos. Una dosis adicional, si les ponen 3, 4 dosis, no pasa absolutamente nada. Pero sí tenemos que garantizar que tengamos 2 dosis documentadas. Todas aquellas personas que digan que tengan sarampión después de 1990 deberían de tener un documento de laboratorio. Ya, la que sigue, por favor. Bueno, la vacunación redujo las muertes globales por sarampión en un 84% entre 2000 y 2016. La enfermedad no causa amnesia inmunológica, no causa enfermedad, no causa neumonía, no causa encefalitis y no se transmite de persona a persona cuando hay un virus vacunal. La que sigue.
¿Qué tenemos que hacer en epidemiología? Pues lógicamente la sospecha inmediata, hacer la notificación. La notificación es súper importante. La suplementación de vitamina A, sobre todo a los niños, y el cerco epidemiológico para tratar de detectar otros casos y garantizar que todos estén vacunados. La que sigue. La que sigue. Para ustedes es importante porque ustedes son una parte súper importante. La siguiente, por favor, súper importante del Sistema Nacional de Salud. Están todos estos sustentos legales y el mandato constitucional para que ustedes hagan la notificación. La notificación de estas enfermedades no es opcional, es obligatoria. Todos somos parte de la vigilancia epidemiológica. ¿La que sigue? Ustedes son parte del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, el cual a la cabeza tiene pues al Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica, al INDRE y la Dirección General de Epidemiología, que son los que se encargan de dar la información a todo el país. ¿La que sigue? Tenemos que hacer la notificación de manera inmediata si tenemos una observación o si tenemos una sospecha de que tenemos un caso sospechoso o confirmado por laboratorio, y esto lo tenemos que hacer por teléfono o por correo electrónico. ¿A dónde? La que sigue, a la jurisdicción. Bueno, estos son los de notificación inmediata: polio, influenza, sarampión, rubiola, COVID, tétanos, fiebre amarilla, viruela, cólera, peste. Lo tenemos que hacer de manera inmediata y si es posible antes. La que sigue, por favor. Las de notificación semanal, y esto es a través del SWIBE, y lo que tratamos de hacer es pues tener la información más fidedigna para poder tomar decisiones en salud pública. La que sigue. La vigilancia sindromática es esto, por eso vigilamos en sarampión a través de la enfermedad febril exantemática, y lo que buscamos es todo lo que tenga fiebre y erupción tiene que entrar para vigilarse y descartarse o confirmarse como sarampión o rubiola. La que sí. El laboratorio hace la identificación, la toma de muestra, el transporte, la recepción. La que sigue. El procesamiento, la validación, hay que hacer la notificación para que de ahí se generen todas las acciones de salud pública. Si nosotros dejamos de hacer la notificación, el problema es que un solo caso nos puede generar una cantidad importante de casos adicionales. La que sigue. Ese es el diagnóstico que se hace, ya sea por detección de anticuerpos o por aislamiento viral, y hacen la genotipificación, pero lo va a platicar ahorita. La que sigue. ¿A quién se notifica? Los laboratorios deberían de hacerlo a la jurisdicción sanitaria o epidemiología estatal, pero en algunos casos, por cuestiones de las jurisdicciones o del estado, no se hace hasta nivel federal. La que sigue. Si nosotros logramos tener todas las notificaciones, nos permite hacer las investigaciones de campo, hacer las acciones de control y mantener a toda la comunidad protegida. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Verónica, de verdad, información muy importante, ¿no? Y en este caso principalmente. Pero para seguir con la agenda, porque era mucha información bastante importante, por eso quisimos alargarnos un poco, pues damos ahora el micrófono a Roberto para que nos dé esta información de la parte ya más, en la parte química. Adelante, Roberto, muchas gracias. No sé si estás hablando, estás en mute. Sí, estoy hablando y tengo la cámara apagada, perdón. No, adelante, Roberto, gracias. Ya, ahorita ya estamos aquí. Entonces, sí, muchas gracias por la invitación. Les voy a platicar un poquito de lo que es el diagnóstico por laboratorio del virus del sarampión. Entonces, muy rápido les comparto esto. El virus del sarampión tiene ciertas características que nos permiten hacer el diagnóstico, y es bien importante conocerlas porque gracias a eso podemos saber qué detectar.
Entonces sabemos a qué familia pertenece, cuál es su estructura, es un virus de simetría helicoidal, tiene como material genético RNA de una cadena y esto nos funciona para conocer las estrategias para poder hacer el diagnóstico molecular. Y además conocemos las proteínas que tiene sobre su superficie que me permiten también poder hacer el diagnóstico, la detección de antígenos y la detección de anticuerpos en contra de estas proteínas. Pero déjenme platicarles de un caso y conforme vamos avanzando en el caso, al final les voy a platicar del diagnóstico de este caso. Entonces, vean, es un niño de 7 años que vive en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí muy cerquita de donde estoy, y tiene esquema incompleto de vacunación y tuvo contacto hace 12 días con un caso probable de sarampión, alguien que tenía exantema dentro de su escuela. Inicia hace 4 días con fiebre entre 39 y 40 grados centígrados, tos seca, rinorrea, escurrimiento nasal, conjuntivitis, le molesta la luz, la fotofobia está presente, tiene malestar general y posteriormente aparece un exantema que la mamá no sabe cómo apareció, simplemente se da cuenta que ya tiene el exantema, aunque sabemos que en estos casos, pues bueno, la aparición, como bien nos decía la doctora Vero, es cefalocaudal. ¿En qué contexto nos estamos moviendo en la Ciudad de México? Pues bueno, hasta el último boletín se notificaron 325 casos confirmados en lo que va del año y el brote nacional ya supera los 13,000 casos. En el país tenemos más de 33,000 casos probables y 34 defunciones, como ya nos comentaban, y pues es uno de los brotes más severos y sabemos que existe transmisión comunitaria sostenida. Entonces, todo esto nos ayuda a saber dónde nos estamos moviendo. Y bueno, tenemos acá al niño ya con el exantema característico de sarampión, características que ahorita les comento. A la exploración física, el niño está irritable, tiene fiebre 39.2 y se ve el exantema confluente, hay adenomegalias cervicales y se pueden observar las manchas de Koplik, que esto es muy poco probable porque generalmente las manchas de Koplik aparecen antes de que se presente el exantema y justo cuando aparece el exantema desaparecen. Entonces, bueno, esto es simplemente ilustrativo, no es la realidad. Se pueden, se pueden encontrar. Hasta aquí y sabiendo las características de replicación del virus, podemos seleccionar el tipo de muestra que podemos tomar para hacer el diagnóstico. Entonces, se diagnostica clínicamente como sarampión. La evolución clínica de este niño fue de esta manera. Los primeros días del 1 al 3, fiebre y la triada catarral que ahorita les platico. Entre el día 2 y 3 se presentan las manchas de Koplik. Al cuarto día inicia el exantema. Entre los días 5 y 7 se disemina. Y después del día 7 empieza a mejorar el caso. ¿Qué significa esta triada catarral? Pues bueno, tenemos las características clásicas de la infección. Tos seca, tenemos escurrimiento nasal de la coriza y tenemos la conjuntivitis. Y esto se debe, como nos comentaban hace un momentito, a la primera replicación del virus que se lleva a cabo en tracto respiratorio superior. Entonces, en esta etapa podríamos tomar una muestra respiratoria para poder hacer el diagnóstico del aislamiento o la identificación molecular del virus. Bueno, posteriormente aparecen las manchas de Koplik, que ahorita les enseño unas imágenes en la parte interior de la mucosa de la mejilla y posteriormente aparece el exantema y es lo característico. Pues bueno, la enfermedad tiene un periodo de incubación de 8 a 12 días, inicia con una fase de síntomas inespecíficos en donde vamos a tener estas características respiratorias, fiebre y la congestión oculonasal con la tos seca. La conjuntivitis se observa claramente. Hay algunas veces en que se pueden ver zonas hemorrágicas que conocemos como signo de Stimson, pero no es algo que se identifique fácil ni rápidamente. Y muchas veces las mamás llevan al niño hasta que ya tiene el exantema. Entonces, por eso es bien difícil identificar las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik es un enantema, que es un exantema en mucosas, y se observan puntos blancos.
en la mucosa de la mejilla. Los románticos de la microbiología, que son muy cursis, dice que se ven como pétalos, como gotas de rocío sobre pétalos de rosa. Realmente son puntitos blancos, más bien yo diría como granos de sal, este, o granos de arroz sobre la mucosa. El exantema, como nos decían, es de aparición cefalocaudal. Vean, aquí podemos ver más claramente las manchas de Koplik. Les decía yo, es muy, muy complicado poderlas observar. El exantema, pues tiene esta característica, es maculopapular difuso. No existe una característica que me diga, este es exantema sarampión. Entonces se puede confundir con otros exantemas y eso es muy importante porque el diagnóstico diferencial es crítico para esta enfermedad, para poder pensar en otra cosa. La transmisión, como nos decían, es por aerosoles y aquí quiero hacer un poquito, retomar lo que nos comentaban. La tasa de transmisión, pues depende de la gente. Para algunos es muy, muy baja. Por ejemplo, hepatitis C es 1 a 2, una persona contagia 2. Para sarampión es 1 a 18, que es la máxima tasa de transmisión que se conoce. Entonces, una persona puede contagiar a 18. ¿Pero qué significa esta posibilidad de contagio para ponerle una perspectiva más real? Vean, si yo tengo una enfermedad que me tiene una tasa de transmisión de 2, uno me contagia a 2, cada uno de estos dos me va a contagiar a 2 y así sucesivamente. Entonces, después de 4 olas de transmisión, voy a tener 16 personas infectadas. En el caso del sarampión, como uno me contagia a 18, después de 4 olas de transmisión, voy a tener 5.832 personas infectadas. Entonces, pueden darse cuenta la eficiencia de la transmisión y el problema tan grande que existe cuando se van acumulando susceptibles que se pueden infectar. Entonces, ese es uno de los problemas más importantes. Entonces, bueno, eh, eh, ¿cómo confirmamos este caso probable? Si las características clínicas no son claras, tenemos el contexto de cadenas activas de contagio, tenemos un brote nacional, ¿cómo hacemos la confirmación? Pues bueno, podemos hacer básicamente 3 métodos. Podemos hacer la detección molecular por PCR o RT-PCR. Ya les decía yo, en la fase inicial, en una muestra respiratoria, en una fase ya más avanzada, puede eliminarse el virus en orina, podemos detectarlo en orina y podemos detectarlo en sangre. Desafortunadamente, el periodo en el cual el virus está presente en estas muestras es cortito, entonces es más fácil tomar una muestra de sangre y detectar anticuerpos tipo IgM por un método de captura. También podemos hacer la detección de IgGs, pero esta detección de IgGs está asociada a titulaciones, a la posibilidad de que veamos seroconversión. Entonces, de esta manera podríamos hacer el diagnóstico. Y claro, por supuesto, pues hay que hacer la notificación inmediata al SINAVE para saber que se trata de un caso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? ¿Qué es lo que vamos a considerar? Pues bueno, si simplificamos mucho las cosas, al inicio del exantema podemos detectar anticuerpos tipo IgM, que son esta línea azul, o anticuerpos tipo IgG, posterior al exantema. Entonces podemos hacer este tipo de detecciones. Se prefieren las IgM porque nos hablan de inmunidad reciente. Entonces podemos hacer esta detección. Claro que si alguien está vacunado, pues va a tener anticuerpos tipo IgGs, o alguien ya padeció la enfermedad, va a tener anticuerpos tipo IgGs, y entonces vamos a tener esta posibilidad de positividad. Si yo tomo una muestra después de un par de semanas, voy a ver que los títulos de anticuerpos no aumentan, entonces esto quiere decir que estamos con una persona que tiene ya memoria inmune al virus. Y si los títulos aumentan, entonces quiere decir que está ocurriendo la infección, es una infección reciente. Claro que no siempre vemos esto, o sea, es más fácil pensar en esta detección de anticuerpos. Sin embargo, tenemos la presencia de virus,
que podemos cultivar. Ahorita les digo en dónde podemos detectarlo en fluido oral y también casi al mismo tiempo o poquito después podemos hacer la detección de anticuerpos. Entonces, todo esto combinado con los síntomas nos dicen en qué momento de la enfermedad podemos tomar la muestra. Y vean, esto nos simplifica muchísimo el diagnóstico. El virus se puede aislar de nasofaringe, se puede aislar de sangre durante las primeras etapas del exantema, durante los primeros días. Después de esto, ya no es recomendable hacer el diagnóstico por aislamiento o por pruebas moleculares. Entonces, generalmente decimos que los primeros 5 días son como que el límite para poder hacer el diagnóstico de esta infección. Y después de estos 5 días, pues ya buscamos anticuerpos, les decía yo, IgMs principalmente, que nos hablan de una infección aguda. Podemos hacerlo por ensayos inmunoenzimáticos, ELISA, podemos, les decía yo, buscar las IgGs para hacer seroconversión en muestras pareadas, podemos hacer prueba molecular en exofaringe o en orina, y podemos hacer el cultivo, podemos intentar el cultivo en células Vero-SLAM. Las células Vero-SLAM son de riñón de mono verde africano y están adicionadas con este marcador molecular que es SLAM, que es el receptor que el virus tiene en las células de tracto respiratorio. Entonces, es células modificadas que permiten hacer un mejor aislamiento, favorecen el aislamiento y favorecen el cultivo de este virus. Este es el algoritmo de diagnóstico laboratorio. El algoritmo, pues como pueden ver, implica muchos pasos. Entonces tenemos un caso probable, le tomamos la muestra de suero y un exofaringeo. Voy a dejar el exofaringeo un poquito atrás porque está muy fácil. Esto se termina en 2 pasos y me voy a enfocar un poquito en la serología. Entonces hacemos la detección de anticuerpos tipo IgM. Si sale negativo, hay que ver si tuvo antecedentes de viaje, que esto era lo que se buscaba hasta el año pasado. Ahorita pues ya no necesita antecedentes de viaje porque pues ya tenemos los casos en nuestro país. Originalmente el primer caso se dio en Oaxaca, una niña que salió de viaje a Asia, y después un niño menonita en Chihuahua que fue a Texas, como bien nos comentaban. Entonces, bueno, si no tiene antecedentes de viaje, se descarta. Si sí tiene antecedentes de viaje, se hace la determinación de anticuerpos tipo IgG. Y si la muestra originalmente salió positiva o indeterminada, también se hace la detección de anticuerpos IgG. Y tenemos 3 posibilidades: que salga positiva, que salga negativa o que salga no concluyente, que salga indeterminada. Si sale negativa, se repite una prueba de IgGs con una segunda muestra para asegurarnos que no es un falso negativo por algún problema, y pues tenemos estas 3 posibilidades nuevamente. Si sale negativo un determinado, se descarta; si sale positivo, se confirma el caso. En caso de que la prueba de IgG salga indeterminada, entonces se hace una segunda prueba. Si sale indeterminada, se descarta. Si sale positivo, se titula. Y si tiene un aumento de más de 3 veces en el título de anticuerpos, se confirma. ¿Qué pasa si sale positiva la prueba de ELISA IgM desde un principio? Pues bueno, esta muestra se manda a prueba de avidez, y si tiene alta avidez, se descarta. Ahorita les platico qué es esto de la avidez. Si tiene baja avidez, se confirma. Y en este caso, cuando sale la primera prueba positiva de IgG, entonces tenemos que la segunda prueba, si no sale positivo y el título aumenta, se confirma. Y si sale positivo, pero no aumenta el título, entonces se descarta, porque esto significa memoria inmune. Y en el caso de la prueba molecular en exofaringeo, si sale negativa, se descarta, y si sale positiva, se confirma y se procede a hacer genotipos. Los genotipos son muy importantes porque nos permiten saber los tipos de virus que están circulando, cuáles son los clados. Entonces podemos nosotros estar asociando los brotes y la enfermedad a cierto tipo de virus. Bueno, ¿cómo es la prueba de avidez? La prueba de avidez nos mide la capacidad de unión de un anticuerpo tipo IgG con la partícula viral o con el antígeno de la partícula viral.
Cuando tenemos una baja avidez, quiere decir que los anticuerpos son nuevos, se están formando. Entonces, esto nos indica que se trata de una infección primaria reciente. Si la avidez es alta, pues son anticuerpos de memoria, entonces nos indica una infección pasada o vacunación. Esta prueba nos sirve para diferenciar una infección actual de una memoria inmune o inmunidad preexistente. ¿Qué tipo de muestra se usa? Pues normalmente usamos suero sanguíneo, que se colecta de manera conjunta con la muestra respiratoria o la muestra de orina o la de sangre para hacer la detección molecular. Entonces, cuando las IgM no son concluyentes, pues se recomienda hacer esta prueba de avidez. Le pedí a la inteligencia artificial que me seleccionara reactivos de acuerdo a los criterios de operación de la OMS y de la OPS, y estos criterios fueron la sensibilidad diagnóstica. Necesitamos que sea una prueba que me detecta IgMs para confirmar el caso, que tenga una alta especificidad diagnóstica para evitar falsos positivos. El formato, pues de preferencia ELISA de captura, que es fácil de usar y es más barato, que esté verificada y validada por alguna organización que no sea el fabricante, y esto se puede encontrar en las mismas instituciones de salud como la OMS, que no tenga interferencia o reactividad cruzada con otros agentes que también me causan enfermedad exantemática, por ejemplo, parvovirus B19 que me causa el eritema infeccioso, el virus de la rubiola, el virus del herpes 6 que me causa exantema súbito, o inclusive algunos otros que como consecuencia de su diseminación hematógena pueden llegar a producir un exantema, como el virus del dengue, el Zika, el chikungunya o algunos otros arbovirus, y que tenga una buena robustez operativa, es decir, que sea fácil de uso, que los reactivos sean estables y que se pueda automatizar, y esto me favorece mucho el diagnóstico. Y con todo esto, me dio esta lista de reactivos, que por supuesto es una lista que hace la inteligencia artificial, no quiere decir que sea una lista definitiva ni que estemos recomendando por alguna situación en particular, pero vean, tenemos ELISAs y GMs, que son las prioritarias. El método de captura es el más utilizado, aunque hay también ELISAs indirectas. Vean la sensibilidad y la especificidad. Sensibilidad es arriba del 95%, entonces esta tiene ahí como un pequeño detallito, y las especificidades por arriba del 95% son perfectas. Y aquí hay algunos de las organizaciones que las evaluaron. Algunas tienen otro formato, detectan IgGs, entonces estas me pueden ser útiles para el diagnóstico, pero necesito hacer titulación. Entonces esto implica que tengo que usar varios pozos para hacer el diagnóstico, y esto aumenta el costo, por supuesto. ¿Cómo hago la selección de reactivos? Pues bueno, de acuerdo a la sensibilidad, la especificidad, el formato, que esté validada, verificada por alguna entidad externa, que no tenga o que tenga muy bajita la reactiva cruzada, que se puede usar en brotes, que la puedo yo usar como reactivo de diagnóstico y no como de investigación, y el uso en vigilancia epidemiológica. Entonces, bueno, hay algunas que cumplen totalmente, hay algunas que cumplen de manera parcial, y hay algunas que vemos acá que no cumplen. Entonces, es muy importante poder seleccionar el reactivo que me funciona mejor. Y yo decido con esto qué reactivos voy a usar dependiendo del escenario. Entonces, en un brote activo puedo usar un tipo de reactivos y tengo algunas alternativas. Para vigilancia epidemiológica uso otros, y para campañas de vacunación, para evaluar la inmunidad, puedo usar otra estrategia. Entonces, depende de lo que voy a hacer, es el tipo de reactivo que voy a utilizar. En México se puede hacer el mismo ejercicio, de hecho lo hice el mismo ejercicio para preguntar, de acuerdo a los criterios técnicos obligatorios de la Secretaría de Salud del INDRE y la Organización Panamericana de la Salud, cuáles eran las condiciones que necesito para poder seleccionar el reactivo. Y una condición que es muy importante es que sea compatible con otros reactivos que utilizan las redes de laboratorio.
Entonces, si la red utiliza un reactivo, es muy recomendable que los que hacemos el diagnóstico, que podemos comparar el diagnóstico, usemos el mismo tipo de reactivo para que tengamos resultados comparables. Esté documentado el uso en algún laboratorio estatal o en el propio INDRE, que sea, que tenga o que cuente con una alta sensibilidad y especificidad para IgM, de preferencia que sea una hélice de captura, les decía yo, porque esto me permite mejorar la especificidad del diagnóstico, que tenga baja reactividad cruzada con alguno de los otros virus exantemáticos y que me permita confirmar brotes, que esto era muy importante hasta el año pasado. Ahorita ya tenemos el brote, entonces, bueno, ya como que no es tan crítico. ¿Y qué otros criterios de operación nacional necesito? Pues bueno, que esté disponible por proveedores nacionales, porque muchas veces me hablan maravillas de un reactivo, pero pues solamente lo consigo en la India, entonces necesito conseguir un proveedor que vaya a la India o que se contacte con los hindús para que compre el reactivo y me lo traiga. Entonces ese es un problema y después pues los costos también se vuelven prohibitivos. Que tenga registro sanitario ante la COFEPRIS para que sea de diagnóstico in vitro, que es esto IVD, que pueda ser fácilmente estandarizado en los laboratorios para que podamos tener estas pruebas de comparatividad, de intercomparación, y que bueno, que sea un costo accesible, sobre todo cuando participamos en licitaciones públicas, que esta es una limitante bien importante. ¿Qué cosas nuevas están surgiendo referentes al diagnóstico de sarampión? Pues bueno, primero tenemos pruebas rápidas moleculares que hacen PCR en tiempo real, me permiten un diagnóstico rápido y tienen muy buena sensibilidad. Puedo usar cualquier tipo de muestra, básicamente, que las tres que ya les comentaba yo. Se han desarrollado pruebas rápidas con el principio de inmunocromatografía o pruebas de flujo lateral que nos permiten acceder al diagnóstico en lugares en donde tenemos limitantes para el diagnóstico, por ejemplo, zonas donde no hay laboratorios, se pueden hacer este tipo de pruebas. Claro que pues la recomendación es hacer una prueba de detección de IgM por captura, pero pues estas pruebas rápidas nos ayudarían a identificar brotes y también el diagnóstico mediante inteligencia artificial que me ayuda a interpretar resultados complejos. El algoritmo me lo analiza la inteligencia artificial, entonces ya me dice si descarto el caso, lo acepto, si es un caso confirmado, etcétera. Y otra cosa es la secuenciación genética que me permite la detección de los genotipos. Hago yo la secuenciación del genoma completo del virus KIT y con esto ya puedo decir qué tipo de genotipo es el que está asociado al brote o al caso en particular. Y bueno, en este caso de la inteligencia artificial, por favor no le pregunten a Google, porque Google ya saben que si le preguntamos siempre tenemos cáncer. Entonces vean acá estos ejemplos. Veo muy borroso, podría ser miopía, o el otro amigo dice podría ser miopía y astigmatismo y le preguntan a Google y les dice cáncer. Entonces vean esto, le dolía la cabeza, pues fue en Google y ahora sabe que tiene ébola y un tumor cerebral y además está embarazado. Le dolía la espalda y ve en Google y dice que tiene un tumor cerebral. Este es el más terrible de todos. Vean, googlea por qué no va al baño desde hace 2 días y tiene Alzheimer en el tracto gastrointestinal. Y bueno, los síntomas, Google les dice que ya se murió hace 7 días. Entonces, es muy importante usar bien la inteligencia artificial porque sabemos que lo que no nos mata, muta y lo intenta de nuevo. Entonces, pues ahora sí creo que llegó el momento de preguntas fáciles, por favor, comentarios bonitos y críticas constructivas. Y no, aportaciones monetarias, no, eso lo borramos. Entonces, pues muchas gracias por la atención. Dejo mi correo ahí por si tienen alguna duda, comentario, crítica o reclamación y con todo gusto les contestaré en algún momento. Listo. Muchas gracias, Roberto. Excelente información, muy importante también para todo el equipo. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de los asistentes. Pueden activar su micrófono o pueden poner en el chat. Y también como pues ya compartieron, tanto Roberto como Verónica compartieron sus correos también para poder responder alguna comentario de manera directa. Pero bueno, primero quiero agradecerles a ustedes que se hayan quedado todo este tiempo. La verdad es información muy importante, sobre todo con la situación en que nos encontramos actualmente.
y Roberto, Verónica, muchas gracias por estar acá, por ser parte de esta información, ¿no? De que tenemos hoy en día y de poder transmitir este conocimiento a esta gran generación de especialistas que tenemos. Y bueno, no sin esto, no sin antes me gustaría compartir, digo, algo que estamos enfrentando hoy en día también es, pues que no encontramos de repente estas pruebas de manera fácil o que se han agotado en algunos laboratorios. Comentarles, su laboratorio Colcana IMSA tiene estas pruebas también por si, digo, es un comercial, vamos a llamarlo así, pero que tenemos el perfil de sarampión, el IgG y el IgM, lo tenemos en un costo promocional en este momento, igual de manera individual, los tenemos para ustedes. Entonces pueden contactarnos por nuestras redes sociales, también nos pueden contactar por WhatsApp o nuestra página AIMSA mx.com, donde con mucho gusto les vamos a poder atender y poder resolver sus dudas. Creo que aquí hay una pregunta por chat. Excelente presentación, muy concreta, nos dice el químico Gaspar. Muchísimas gracias, justamente Roberto. Y bueno, cualquier cosa, estamos a sus órdenes en Colcana IMSA, el químico Roberto, la doctora Verónica. Muchísimas gracias por estar acá. Y si quieren compartir o ver este webinar, vamos a poner este webinar en el YouTube de Colcana IMSA para que puedan compartirlo, volverlo a ver. Hay información muy importante, creo que vale la pena volverlo a retomar porque sí es una información que está transformando, está al día y hay que seguirse documentando. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, que tengan excelente tarde. Gracias, hasta luego. Buena tarde, gracias.